La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila. Nuestros invitados, tenemos una entrevista con el economista Mauricio Rivadeneira. Igualmente trataremos el tema de la seguridad en Bogotá, que es muy importante porque sin seguridad es muy difícil que tengamos una inversión de mediano y largo plazo importante para nuestras empresas, para convenios del sector estatal con el sector internacional. Todo lo que tenemos que hacer como una aldea global, o sea, tenemos una interacción permanente con muchos países y en la medida que Bogotá tenga dificultades en la seguridad personal, en la seguridad colectiva, pues nos va a afectar de manera ostensible. Iniciamos con este panorama internacional, todo lo relacionado con el crecimiento económico de los Estados Unidos, que realmente en Estados Unidos se ha registrado un incremento importante, por lo menos las proyecciones del crecimiento económico para el mes de marzo, lo que está terminando este mes y proyectado al mes de abril, está en un 5,7%, que es realmente un crecimiento interesante del Producto Interno Bruto, teniendo en cuenta el tamaño de la economía, ¿no? No es lo mismo una economía grande crecer al 2, al 4%, crecer al 5,7% es un incremento importante, o economías pequeñas como la colombiana, que estamos tratando de mantener también un crecimiento por lo menos que no se distancie mucho del que tuvimos el año anterior, de 10,6%, que es un crecimiento en V después de la pandemia. Estos elementos son interesantes analizarlos porque en esta etapa que estamos viviendo, que es de contracción económica, guerra de Rusia con Ucrania, todo lo que ha afectado al esquema internacional del comercio y las dificultades en las cuales estamos metidos por el tema de la oferta de petróleo, el incremento del precio del petróleo y el impacto inmediato en los precios de los derivados, de los productos, de alimentos, todo lo que ha generado como consecuencias este enfrentamiento militar. Entonces, en esa medida Estados Unidos pues no es un crecimiento negativo, es un crecimiento positivo, 5,7%, que vale la pena resaltarlo en este análisis internacional que estamos haciendo en el día de hoy en Panorama Económico en La Voz del Derecho. E igualmente, pues en los indicadores económicos, esta semana, Alejandro, tenemos una variante muy importante, el petróleo que arranca en un momento determinado, un incremento del precio del barril. Estos dos últimos días ha tenido también unos niveles, una caída en el precio del petróleo Brent y el precio WTI, que es interesante analizarlo porque realmente esto genera pues incertidumbre también en el mercado, en la programación de las entidades, las empresas como Ecopetrol, que básicamente su presupuesto lo han proyectado con 63 pesos el barril, $63 el barril, y ya estamos por encima de los $100. Entonces ha sido una etapa muy positiva para Ecopetrol, muy positiva para sus accionistas, y esperamos que este precio por lo menos se pueda proyectar en este ascenso que ha tenido Ecopetrol en sus ingresos. Y como Ecopetrol tiene ingresos, pues también eso revierte en los ingresos de la nación. Miremos esos indicadores, arranquemos con los indicadores internacionales, cómo se comportó esta semana estos precios de las materias primas más importantes, Alejandro. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando la fluctuación de las materias primas. Comenzamos como siempre mirando refugios como el oro. Miramos hoy una leve subida del 0,16%, cerrando en los $1,936 por cada onza de oro. Viendo el petróleo, hoy viene teniendo una caída muy fuerte, el caso del WTI más del 6%, 6,20% a la baja, negativo cerrando en los $101.14. En el caso de la plata, la vemos hoy cerrando los $24.98. Recordemos que este es otro refugio a nivel de capitales, a nivel internacional por bancos centrales y grandes inversionistas. El gas natural lo vemos hoy subiendo levemente el 0,84%. En bolsas internacionales vemos a la mayoría de todos los indicadores en negativo, en rojo. Bolsa de Estados Unidos en rojo,
Bolsa de Alemania en rojo, Bolsa de Japón en rojo. En los indicadores en Estados Unidos, Dow Jones cayendo menos el 1.41%, cerrando en los 34.622 puntos. Standard & Poor's 500 cerrando los 4.532, cayendo 1.39%. Nasdaq Composite 1.22% negativo, cerrando los 14.987 puntos. Y también recordamos que en Alemania el DAX alemán está cayendo el 1.26%, cerrando en los 14.936. En el caso de Japón, en su indicador Nikkei, lo vemos en los 27.550, cayendo el 1.61%. También miramos a las acciones más movidas dentro del mercado en el New York Stock Exchange. Miramos a ExxonMobil cerrando negativo 1.37%, Alibaba 6.67%, el ADR que está listado en la bolsa de Nueva York. Twitter tecnológica también 0.79%. Meta, recordemos Facebook, cayendo el 2.41%. Alphabet, referenciando a Google, 2.02%. Y Apple también cerrando negativo en menos el 1.78%. Exactamente, estos indicadores pues marcan la referencia hacia dónde va el mundo, cómo estamos trabajando estos indicadores y cómo afecta a las empresas, definitivamente a todas las empresas colombianas, extranjeras, en fin, todo el proceso, el movimiento que está generando a nivel internacional. Jimena, esta semana y específicamente el día jueves 31 de marzo del 2022, la Junta Directiva inició su sesión desde las 9 de la mañana y tomó la decisión de subir 100 puntos, de 4 a 5% la tasa de interés. Es interesante que analicemos esto y conozcamos la difusión que hace el Banco de la República a través de sus comunicados, por qué sustenta este crecimiento de la tasa de interés. Bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico y para nuestro querido equipo. Pues sí, doctor, en el comunicado de prensa del Banco de la República fijó la tasa de interés de intervención a un 5%, esto al incrementar 100 puntos básicos a la tasa de interés de política monetaria. Ellos dan las siguientes razones. Primero, por la inflación que continúa al alza, esto desde enero que estaba en el 8,01%, también lo atribuyen a la invasión de Rusia a Ucrania, también que auguran, que dice que hay un buen dinamismo de la actividad económica, esto desde inicios de enero. También dice el comunicado de prensa que con la decisión adoptada el día de hoy, la autoridad monetaria reitera su compromiso con el retorno gradual de la inflación a la meta que es del 3% anual, para lo cual seguirá tomando las decisiones que sean necesarias. Esta decisión se tomó por mayoría de 5 contra 2. Esto, pues, doctor, querrá decir que seguirá subiendo la tasa de interés al parecer. Exactamente, esa es la sustentación que hace el banco. Y pues de otro lado, el Banco Mundial también proyecta que la mitad de las economías sufrirán una estanflación, que este es un aviso complicado, Alejandro y querida audiencia de Panorama Económico, que el Banco Mundial está anunciando que la mitad de los países pueden tener un problema de estanflación. ¿Qué quiere decir estanflación? Mezcla de inflación y desempleo y estancamiento de la economía, o sea, cae la producción, pues genera más desempleo. Si cae la producción, muchas empresas no van a trabajar al mismo ritmo, suben los precios, o sea, tenemos un problema de inflación. Y el Banco Mundial está viendo este panorama que no es nada halagüeño, pues realmente no es producto de la decisión de un solo gobierno. Como lo acaba de mencionar Jimena, es producto de esta situación global que estamos viviendo, porque naturalmente todas las guerras tienen unos desajustes económicos muy fuertes. Primero, los países en guerra dejan de producir alimentos. El caso de Ucrania, que es un gran proveedor de alimentos para Europa y para el mundo, fertilizantes, la urea, por ejemplo, que es el gran reto que estamos planteando en varios programas, que Colombia debe empezar a producir los propios fertilizantes, o sea, la cadena de valor agregado del sector agrícola la debemos producir acá internamente para, obviamente, evitar estos sobresaltos que estamos viviendo, o sea, de $80 la tonelada pasar a $317 la tonelada de
de urea, pues es un costo altísimo, 4 veces, 5 veces, 500%, que incrementa los costos para los productores de papa y de muchos alimentos que se producen en el campo colombiano. Entonces, esos son los elementos referentes por los cuales hay una presión inflacionaria muy fuerte. No solamente, repito, el presidente Duque inclusive ha planteado en varias ocasiones la necesidad de que el Banco de la República, pueda dosificar ese incremento de la tasa de interés. Él lo advierte, dice que no se les puede ir la mano al Banco de la República porque eso genera estancamiento, o sea, la reactivación económica no se puede lograr al mismo ritmo, porque naturalmente esto va a impactar la actividad productiva, los costos de las empresas, así como hablamos de todos los costos de cada empresa, la canasta, los costos de materias primas, los impuestos, el costo financiero es uno de esa canasta de costos. El tributario. El tributario, desde luego, y la infraestructura, los bienes públicos en las zonas donde no hay carreteras para ingresar o para sacar mercancías, todo lo que tiene que ver con los puertos, aeropuertos, en fin, si tenemos rezagos, tenemos problemas técnicos, tenemos problemas que no le hacen más fácil y más eficiente la vida productiva a los empresarios, pues eso está afectando esa cadena de costos que se está dando. Entonces el Banco Mundial hace una referencia muy importante que la mitad de países podemos llegar a esta inflación, o sea, desempleo, inflación, caída en la producción, estos tres elementos vitales, o sea, que hay más desempleo. Y en Colombia particularmente el DANE entrega datos que no hemos bajado de las dos dígitos, o sea, nos mantenemos en 12,5 la tasa de desempleo en el mes de febrero, o sea, no es que estemos bajando en desempleo para decir que la economía está en una recuperación integral y que ya estamos sobrados, no señor, si estuviéramos muy bien, debíamos tener una tasa de desempleo del 2-3%, en la medida que la actividad productiva... Sino por debajo del 5%, que ya es disfraccional, ¿no? Exacto, no estamos bien. Que es el porcentaje de gente que está cambiando simplemente de empleo. Busca empleo y en menos de 6 meses lo encuentra. Entonces, eso sin contar, el tema de la informalidad, que es lo que no permite auditar bien ese indicador, ¿no? Exactamente. Entonces, esa relación es bien importante en esta materia de esa integralidad, o sea, holísticamente tenemos que abordar los distintos problemas de la economía colombiana y de la economía global. O sea, no es un solo factor que puede explicar la situación del desajuste económico global, es varios factores. La guerra de un lado, pues eso genera pues una... Pues la guerra fue el rebote, diría yo. Contracción, incrementa, salimos de la pandemia, entonces venimos de etapas muy complejas. Antes de la pandemia tampoco teníamos desempleo del 5%, teníamos una tasa de desempleo en 2 dígitos. Entonces no veníamos tampoco fortalecidos antes de la pandemia. La pandemia profundiza la situación económica difícil porque, como lo hemos comentado acá con Alejandro, pues varias veces, pues ese confinamiento que se dio el 100%, pues está afectando. La misma situación esta semana, Alejandro, la está viendo China y muchas ciudades importantes de China, que hay un confinamiento y ya hay inclusive protesta, porque allá el confinamiento es porque hay 125 casos y pues realmente son... No, y es que las poblaciones de esas ciudades son impresionantes, una cosa desorbitante. Sí, es como hablar de Ciudad de México, pero multiplicado por 5. 25 millones por 5. O sea, Shanghái es una de las ciudades que tiene más de 20 millones, Pekín y muchas otras también de China, ¿no? O sea, el impacto en la sobrepoblación. Pero algo que quería decir ahí, que es que el problema que se está generando en este momento fue por la para económica de los sectores de la economía en muchos países. ¿Por qué? Porque si se paraba obviamente la producción, y si se para la producción, ¿qué va a haber? Más demanda sobre esos bienes, sobre la misma gente que venía demandando eso. Si no hay la misma producción, pues obviamente los precios por oferta y demanda se tienden a disparar. Eso por un lado, pero lo que más agravó en muchas economías fue la emisión de dinero parando aparato productivo, cosa que pasó en Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación viene subiendo y está en el 7.9%. Entonces recordemos que la inflación en Estados Unidos está en máximos históricos de 40, 50 años. Hace 40, 50 años en Estados Unidos no se veía este tipo de inflación. Entonces, ¿la moraleja cuál es? Que los políticos tienen que dejar tanto populismo, tienen que ser más técnicos y estar proyectando precisamente las medidas que se toman de acuerdo a lo que sucede en cada país. En el tema de Rusia y Ucrania, esto parece una crisis programada. ¿Por qué? Los europeos, con su orgullo y haciéndole caso a los Estados Unidos, prefieren aguantar hambre que negociar con Rusia. ¿A qué voy? Rusia le dijo a todos los de la Unión Europea, le dijo a Alemania, le dijo a otros países, bueno, nosotros les vamos a seguir vendiendo el gas y el petróleo, pero por favor páguenos en rublos. ¿Y esto por qué? Pues porque Estados Unidos, una de las sanciones que puso con Europa fue
bloquearles el sistema SWIFT, que es a través del cual usan los bancos para hacer sus transacciones a nivel internacional. Entonces Rusia también está diciendo, o sea, yo les voy a dar el gas y el petróleo gratis, ¿ustedes cómo me van a pagar? Entonces páguenme en rublos. Entonces la historia hay que contarla porque es que aquí no es el que más tenga el poder, ni el que maneje los medios, sino también es tener una economía inclusiva. Y claro, sí, Rusia está invadiendo Ucrania, pero nadie también cuenta las causas de por qué eso sucedió y nadie está justificando tampoco la invasión. Pero hay que mirar los hechos de fondo. Recordemos que la Unión Soviética era una sola nación y Occidente fue uno de los que partieron esa nación. Hubo unos pactos después de los años 90 de no agresión y de no estar prolongando la influencia de la OTAN hacia los países de Europa Oriental, cosa que ya sucedió con Lituania, Estonia, y otras dos naciones que están ahí cerca también de lo que era el bloque. Rusia o la Unión Soviética le devolvió la mitad a Alemania de lo que le había ganado en la guerra. Entonces es importante que si han sido socios estratégicos, pues negocien, hablen y que todas las partes salgan ganando. Pero que los pueblos, precisamente en Alemania nunca se había visto esto. Olaf Scholz, a través de su gobierno, le está diciendo es que a los alemanes dice que por favor que racionen energía. O sea, ¿cuándo se iba a ver esto en una nación tan desarrollada? Y los políticos, ¿qué prefieren? Tener su posición de fuerza y política que sacrificar a la misma población y al mismo sector productivo. Muchos están diciendo que Alemania puede entrar en problemas, porque recordemos que Alemania es un gran transformador de materias primas. Exporta muchos automóviles a nivel mundial, exporta muchas piezas de tecnología, muchas piezas para la industria. Entonces es importante. Recordemos que, por ejemplo, de las últimas veces que veíamos la inflación tan elevada en Estados Unidos fue en el año de los 60 a los 70, que llegó a sobrepasar el 7.9%. Entonces, precisamente tenemos que aprender sobre la historia y tomar las medidas concretas. Hay que aplaudir al Banco de la República porque yo sé que por no ser correcto políticamente se puede ganar todos los insultos o puede quedar mal ante el público. Pero gracias a esto vemos que la tasa de cambio está por debajo de los 3.800, sigue estando por debajo de los 3.800, el peso versus frente al dólar, y está fluctuando esta semana de los 3.700 a los 3.800. Alejandro, sí, perdón, siga. A propósito de lo que acabas de decir del dólar, entonces te pregunto, ¿qué va a pasar? Ahorita el dólar está 3.700 y piquito, un poco, pongámosle para compra en 3.800. ¿Qué va a pasar si todos salimos a comprar dólares en este momento? Pues imagínate, Jimena, que está pasando algo atípico en este momento con el dólar negro y el dólar interbancario. Muchos estaban viendo cuando iban a comprar dólares y el dólar en la calle está más caro que el interbancario. ¿Cuándo se veía? Hace mucho rato no se veía eso. Entonces esa pregunta es muy acertada porque se puede estar viendo que no sé si será por el tema de las elecciones o qué. El dólar circulante en las casas de cambio está más elevado que el interbancario. Y obviamente eso ¿qué nos quiere decir? Que hay mucha demanda de dólares en la calle. Hay nerviosismo. Pero un dato, Jimena, bien interesante es la inflación en Alemania y en España. En Alemania tenemos un 7,3%. En Alemania. En Alemania. Claro, y en España tenemos 9,8%. Pero eso es importante decir de dónde viene. ¿Por qué? Por ese paro energético. El paro energético y Pedro Sánchez, ¿de qué hablamos, el presidente español. ¿De qué hablamos de paro energético? Sí. O sea, explicámosle a los oyentes. No es que paró la energía. No, lo que pasa es que lo que es Alemania y España también dependen en gran parte Ucrania y de Rusia en el gas y el petróleo. Le quisieron poner sanciones a Rusia. Rusia le sigue mandando, obviamente, pero por el nerviosismo las materias primas se disparan. Claro. Y al dispararse las materias primas, y esto como es un bien esencial, dispara también todo el incremento en la cadena de valor de los sectores de la economía. Exactamente. Ahí están las razones de fondo por qué estamos viviendo esta etapa de inflación. O sea, no es un problema solamente de un solo país, sino unas causas integrales globales, que es esta oferta y la disminución de oferta de petróleo, de sus derivados, de gas y esas materias primas con precios más altos han afectado el precio y la inflación de Alemania. Desde el año 80 no se veía, año 80, 85 no se veían estos precios, esta inflación en estos países. Recordemos que España... En Alemania, en Estados Unidos es un histórico desde los 70s
2020, más de 50 años. Exactamente. Entonces, Jimena, es un registro bien interesante acá en Panorama Económico, cómo los diferentes países estamos siendo golpeados por este fenómeno que es global. Mira que hablando de inflación, decisión, por ejemplo, miramos a la de Japón. Recordemos que Japón es la tercera economía del mundo y su inflación, la última registrada, es el 0,9%. Exacto, pero Japón Entonces, se salió, inclusive se reveló la inflación. a las sanciones económicas. No, Japón dijo que ya va a importar el gas de Rusia. Buenísimo. Hoy lo Pero último, si se da lo más cuenta, reciente, pero si se da noticias cuenta que económicas. eso es una política efectiva, porque miremos, por ejemplo, la anterior. La anterior fue del 0,5. ¿Y la tasa de interés en cuánto está en Japón? Mire, la del 0,5 fue en enero. En la última, en febrero, a revisión, es del 0,9, más sin embargo el incremento fue fuerte, del 0,5 al 0,9, pero obviamente tienen la inflación en el 0,9, no como Estados Unidos que la tiene en el 7,9. Pero esa es la otra explicación. Casi siempre en las economías desarrolladas tratan de mirar su meta es en el 2%, ¿no? Sí, correcto. Y obviamente que la tasa de interés en Japón está en negativo, en menos 0,10%. Entonces, esos elementos van muy concatenados. Y hoy, pues obviamente tenemos varios enfoques de analistas que tienen que ver con la tasa de interés. Y invitamos al profesor Mauricio Rivadeneira, que nos va a dar sus comentarios sobre tasa de interés, tasa de cambio, y él pues tiene su enfoque particular, que es bien importante, porque la idea del panorama económico es encontrar distintos puntos de vista y sustentar cada uno de esos puntos de vista. Escuchemos en esta tarde y parte de la mañana al profesor Mauricio Rivadeneira. Bienvenido a Panorama Económico, el economista Mauricio Rivadeneira, para comentar las medidas económicas del Banco de la República, y especialmente la Junta Directiva del Banco de la República, que este jueves se reunió y la idea es que pues, sube la tasa de interés y se sigue generando la expectativa en el sector financiero y en el sector productivo de cómo el Banco de la República está manejando la tasa de interés. Algunos analistas estaban planteando que la tasa puede subir entre el 4 al 5%, para otros del 4 a 5,5%, o sea, en términos de puntos, 150 puntos, o 1,5%. Entonces, básicamente lo que queremos analizar es realmente, con esta decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, que se presume que en el año 2022 va a seguir la tendencia de subir la tasa de interés. Profesor Rivadeneira, con esa tendencia del Banco de la República, estas decisiones, ¿será posible que vamos a contener o vamos a detener la inflación que se está presentando en el país? Esta inflación que ya está bordeando el 8% y que según la Junta Directiva del Banco de la República, ese es un instrumento muy, muy activo para frenar la inflación. ¿Cómo ve usted este panorama económico en el presente año? Doctor Luis Alberto, un saludo en esta mañana y un saludo a toda la audiencia. Sí, este es un punto muy delicado y que siempre ha presentado muchas discrepancias en el sector de los economistas. Eso, cuando usted sube el interés, la inflación todavía sube mucho más. Entonces, ese no es el argumento. Las cosas tienen un sentido común. Dijéramos, en este momento la política debería ser todo lo contrario, mantener la tasa de interés baja. El hecho de tener una inflación, unos precios elevados, hace que se motive la producción. Los empresarios dicen, están buenos los precios, vamos a producir más. Y eso ayuda a que esa tasa de desempleo que tenemos de 12%, 14, 12%, pueda bajar. Necesitamos que baje al 3%, ¿cierto? Colombia siempre la ha mantenido muy alta. Esto es por las políticas monetarias que hace el Banco de la República. El Banco de la República debía tener como meta primero el 3% de tasa de desempleo y con base en eso sí moverse con la tasa de interés. Pero en este momento nos falta mucho trecho. Queremos motivar que aumente que disminuya la tasa de desempleo, pues permitamos ese sobreprecio que empiecen a producir más las empresas. Fíjese cómo está reaccionando ahorita la construcción. El Banco de la República hizo una emisión muy fuerte en la época de la pandemia y ahorita se está viendo que eso funciona. Por supuesto, hay inflación. Esa inflación, si la dejamos que siga, permitirá que las empresas sigan aumentando y aumente el empleo y aumente la oferta, y así sí se pueda llegar a frenar esa
inflación. Perfecto, pero se Pero pregunta, cuando, mire, profesor Llanera, se pregunta la gente y los analistas también se han preguntado si realmente con subir la tasa de interés del Banco de la República va a detener la guerra Rusia-Ucrania o va a detener el problema de la escasez de contenedores, de la escasez de materias primas, del suministro de alimentos, fertilizantes, todo lo que Ucrania y Rusia le provee al mundo. Realmente con esa medida vamos a solucionar esos problemas estructurales que tenemos de la economía global, porque es una inflación global. como le estaba diciendo, el sentido común lo dice, ¿no? Va en contra de en ese sentido. Una subida de interés jamás va a frenar la inflación. Como le dije, las cifras muestran que si usted sube la tasa de interés, la inflación aumenta más todavía. Nunca se ha frenado subiendo la tasa de interés. Y eso es observable, ¿no? Observable en las mismas cifras que tiene el Banco de la República y en todo el mundo existe, se puede ver eso, la tasa de inflación no se frena subiendo la tasa de interés. La tasa de interés, ¿por qué la suben? Cuando hay inflación, los bancos son los que empiezan a perder, entonces suben la tasa de interés para que los bancos no pierdan. Ese sí es el sentido común real de las cosas. La razón. Obvio o la razón real, verdadera, de fondo. Eso no es que vaya a salir más producción con una tasa de interés elevada. Se necesita es que haya más producción. Se necesita que esa gente que está aguantando hambre, 12% de desempleo, es absurdo, ¿no? Tener esos indicadores en un país, pero completamente absurdo. Entonces, ahí rajamos completamente las políticas del Banco de la República. Y la otra alternativa, profesor Llanera, la otra situación que los analistas de un sector de pensamiento económico han venido argumentando, que se sube la tasa de interés para detener la devaluación, o sea, para que el dólar no siga subiendo el precio y que tengamos que dar más pesos por cada dólar, o sea que estuvimos bordeando el dólar en 4.000 pesos, y que si se sube la tasa de interés será una forma de atraer capitales golondrina y detener la devaluación, o sea que demos menos pesos por el dólar, o sea que bajemos el dólar por lo menos a 3.700 o 3.500, sigamos bajando el precio del dólar. ¿Eso realmente se puede explicar, esa relación entre tasa de cambio y tasa de interés? Sí, es que nos hemos llenado como de clichés, de eslogan, y que si hacemos esto pasa esto, que si emitimos produce inflación, y así nos quedamos en unos términos mecánicos y no entendemos el sentido físico de las cosas. La tasa de cambio se mueve por diferentes aspectos. Se supone que es el libre mercado entre la oferta y la demanda de divisas. ¿Cómo se mueven las divisas en el mundo? Por importaciones y exportaciones, aumentan o disminuyen. Por créditos que se solicitan, entran dólares, eso mueve la tasa de cambio. Por los pagos de la deuda, salen dólares, eso mueve la tasa de cambio. La tasa de cambio se mueve por múltiples formas. La tasa de interés es muy mínimo el efecto que ella produce en la tasa de cambio. La tasa de cambio se mueve más por importaciones y exportaciones. Se mueve más al capricho del Banco de la República, porque el Banco de la República le puede suministrar dólares. Cuando las reservas son muy altas, es muy claro que no ha habido una libertad de mercado. La libertad de mercado debería permitir que las importaciones y exportaciones se equilibren en el largo plazo. Las reservas debían ser cero. Usted sí sabe que en Colombia hubo una época en que tuvimos reservas negativas, mucho tiempo. Entonces si nosotros permitiéramos que la tasa de cambio fuera más bien más elevada, haría que se motivara más el mercado interno, la producción interna. Generaríamos más empleo aquí internamente. Es que tenemos que llegar a un desempleo del 3%. Y realizaríamos sustitución de importaciones. Pero otra pregunta también clave, profesor Llanera, es la relacionada con
que en el mediano y largo plazo esa subida de la tasa de interés va a destruir empresas porque no van a tener la capacidad de pago y de pagar esos intereses tan altos. Y si destruimos producción, también potencialmente destruimos exportaciones. Entonces no vamos a controlar la tasa de cambio con la subida de la tasa de interés. Sí, la tasa de interés, fíjese que los economistas realmente no tienen mucha claridad cuando dice que se dice que la tasa en términos económicos, la tasa de interés está fijando un límite inferior para la existencia de empresas. Si usted sube la tasa de interés, va a borrar un poco de empresas. ¿Por qué? Porque a usted es más fácil ir al banco, dar su plata y que le den una tasa de interés para que rente. Una empresa para que rente tiene que lidiar con empleados, con precios de productos, materia con prima, competencia, con materias primas, con una cantidad de ítems que para producir una pequeña rentabilidad el empresario tiene que fregarse mucho. Es muy difícil producir una rentabilidad y viene un banco sin hacer nada y le dice esa rentabilidad se la doy yo aquí con este papelito, pues va a borrar esas empresas. La tasa de interés le pone un límite a las empresas, las que están por debajo de esa rentabilidad. No hay caso, esas empresas van a desaparecer. Usted sube la tasa de interés y lo que va a hacer es borrar un poco de empresas. Y en síntesis, el gobierno nacional ha hecho un llamado. En síntesis, el gobierno nacional ha hecho un llamado muy importante. El mismo presidente Duque le ha hecho un llamado al Banco de la República que no suba tanto la tasa de interés porque puede eliminar la reactivación económica. ¿Eso es posible? Por supuesto, lo hará, lo va a hacer. Es que con una mano, vea, aumentaron la liquidez, hicieron emisión. Usted no se imagina cuánta emisión hicieron en los comienzos de la pandemia. Lo que el Banco de la República siempre está emitiendo y quemando dinero, ¿no? Emite y quema dinero, hace y disminuye. A veces se le olvida emitir y entonces cuando tenemos las construcciones se le olvida emitir y además sube la tasa de interés. Por eso es las tasas del 12% en desempleo. Entonces, de esa manera es imposible decir que vamos por un cambio, ¿no? El cambio, hay que cambiar las políticas que maneja el Banco de la República. Si no hacemos cambios en las políticas del Banco de la República, aquí no habrá cambio. Exactamente. Seguiremos igual. Y en la pandemia tenemos referencias concretas que el Banco de la República emitió dinero y vía, pues obviamente, al sistema financiero para fortalecer el sistema financiero. O sea que ya hemos tenido emisión primaria. Lo que pasa es que esa emisión no ha ido al sector productivo. En enero, febrero, marzo, ya no recuerdo bien, hizo una emisión como de 30 billones de pesos. Es el comentario de Mauricio Rivadeneira, que vamos a, pues obviamente, analizarlo acá en el estudio, las distintas situaciones. Por ejemplo, Mauricio Rivadeneira argumenta que al subir la tasa de interés hay unas empresas que están en el mercado compitiendo. Si la rentabilidad de esa empresa, por decir un caso concreto, es del 10% y el crédito que está obteniendo en el mercado es del 22, del 25, del 30%, pues esa empresa naturalmente va a salir del mercado. Y si hay otra empresa que está teniendo una rentabilidad del 30% y llegado un momento, como en el gobierno del presidente Samper, que llegaron las tasas de interés al 60%, entonces eliminó muchas empresas, muchos arquitectos se suicidaron porque no tenían cómo pagar los intereses. Hagamos un paréntesis ahí en ese punto. Y le para ir cortaron el desglosando. proyecto. Los bancos se quedaron con el proyecto de vivienda, o sea, de no acuerdo, pudieron hacerlo. Pero ¿por qué en ese momento se llegó a subir al 60%? Porque la inflación también estaba disparada, ¿se acuerda? Pero las dos cosas van de la mano, o sea, el que busca, diéramos, el argumento que porque hace, es que obviamente en la curva que lo que hace, usted dice, los dos tienen que ir de la mano. Pero yo le digo una cosa atractiva. Por ejemplo, hablando de eso, acá lo anoté. Dice, por ejemplo, cuando el dólar baja, ¿sí?, y las empresas están endeudadas en dólares, obviamente si el dólar baja, la deuda también baja. Eso es positivo. Por eso muchas empresas que se endeudaron en dólares con los 4.000 o 4.200 que llegó a tocar el dólar,
hace unos meses, pues obviamente si cayó 10%, pues la deuda también les bajó 10%. Pero y son las grandes empresas. Realmente eso sí, las porque pymes es que, no van al mercado de internacional. acuerdo, porque quiero que hablemos de lo global. Pero hay otra cosa acá que es importante tocar, la inflación. Se sabe que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo. ¿Y qué es la pérdida del poder adquisitivo? Que es que la moneda pierde valor ante los bienes esenciales o los bienes de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si la moneda se devalúa 10%, pues esa misma moneda ya no va a alcanzar para comprar el 100%, sino el 90% que venía comprando, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo sí defiendo mucho el tema y vamos a mirarlo en datos, porque es que qué tan chévere no es irnos a lo especulativo nomás, sino al comportamiento. Desde que el Banco de la República empezó a incrementar las tasas, hemos visto, por ejemplo, acá lo tengo, un canal que se venía dando de los 4.100 a los 4.000 pesos. Cuando se empezó a incrementar la tasa, rompió la barrera de los 4.000 y entró en un canal de los 4.000 a los 3.900. Después rompió con esta nueva tendencia y con esta nueva noticia de bajada de tasas. La noticia estaba para bajar y ya hasta que rompe el nuevo piso. Estaba fluctuando entre un canal entre los 7.730 y los 3.850, 60. Entonces ya está en otro canal, pero en este momento el indicador nos dice que puede seguir rompiendo y descendiendo hacia abajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el peso colombiano se está revaluando frente al dólar, o sea, está ganando otra vez valor. Como la mayoría de los productos que importamos pues vienen en dólares, ¿qué nos quiere decir? Que como vienen en dólares y el dólar se viene cayendo, pues los precios van a tender a bajar. Eso también ayuda al control de la inflación, porque la inflación lo que trata, la subida de tasas lo que trata de buscar es que los precios dejen la disparada y empiecen a disminuir la tendencia de subida, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos bien. Hay varios escenarios, ya digo, porque en la medida que en la etapa de que el dólar esté un poco más arriba, estemos dando 4.000 pesos, pues eso ayuda a la otra cara de la moneda, que es las exportaciones. O sea, claro, pero mire el tema de la deuda. Colombia, mire la deuda que si tiene. exportamos petróleo y está a 4.000 pesos por dólar, entonces estamos recibiendo mucho más dólares por ese ingreso y desde luego vamos a tener una posición económica mucho más fortalecida. Entonces, otra de las razones que explican distintos economistas, empresarios, es que también esa composición en las exportaciones ha servido al país para que se fortalezca también los ingresos de divisas. Entonces, eso tiene su más y su menos. O sea, no hay una ley absoluta de acuerdo. En ninguna Pero de mire las que los explicaciones. resultados están funcionando. Uno, el tema del petróleo nos está ayudando por un lado también a para la tasa de cambio. disminuir precisamente el valor del dólar, por otro lado. Pero por otro lado, lo que usted habla también nos está ayudando, porque apenas el Banco de la República, y eso a nivel internacional se vuelve un negocio, nos volvemos, pues sin hacer esa comparación, pero nos volvemos una pequeñita Suiza en el mundo diciéndole, Colombia está subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza también a llegar mucho capital golondrina y ese capital golondrina también ayuda a seguir que la masa monetaria, o sea, el peso colombiano, se fortalezca y sea atractivo para refugio de capitales, que eso es algo interesante y que puede también ayudar a sanear finanzas públicas, precisamente también por el tema de la deuda, porque recordemos que la deuda está en dólares, ¿no? Sí, correcto. Y obviamente si baja el dólar, pues la deuda internacional también baja. Y si la deuda internacional baja, las calificadoras internacionales dicen, uy, a Colombia le está yendo bien porque los números están mejorando. Sí, estamos en eso, hay ¿cierto? varios canales. El otro canal es que si incrementa la producción, incrementa exportaciones y tiene un buen flujo de exportaciones con un dólar muy, muy fortalecido, pues también se van a mejorar los ingresos al país. O sea, en la medida que sube el precio del barril de petróleo, crecen las exportaciones no tradicionales, o sea, nuevas exportaciones está haciendo el país. Por ejemplo, si exportamos ya no 5, 10, sino 30 billones de cannabis, ya en el caso de que en el hipotético escenario que llegue a ser una potencia mundial de producción de cannabis. Creo que para eso lleva su tiempo, ¿no? No, lleva su tiempo, pero son escenarios que se pueden ir construyendo. Entonces, pueden eso ser le de va 10 a 20 años. Exacto, le genera, o el hidrógeno, que tengamos una bonanza de hidrógeno en exportaciones. Entonces vamos a recomponer nuestra canasta exportadora.
Y eso va a generar estabilidad económica también al país, porque lo que usted acaba de decir, vamos a presentar un balance positivo, ya estamos Claro. exportando. Entonces hay que ver las dos facetas de la moneda. O sea, de un No, y lado, qué interesante también que es que el Banco de la República le funcione esa política. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí miré los canales precisamente del dólar y estamos mirando que posiblemente reviente esa nueva barrera, ese otro canal de los 3.700. Y eso sería maravilloso. es factible. Entonces hay elementos importantes para analizarlo. Jimena, ¿qué opinión le merece el Banco de la República que hoy nos dio esa noticia? Y por eso estamos acá haciendo este análisis transversal. Distintos puntos de vista enriquecen a nuestra audiencia. Adelante, Jimena. Digamos que lo interesante es que si por la tasa que nos da el Banco de la República, pues lo hemos mencionado en varios programas, el dólar baja. Entonces, como lo decía, es posible que en este momento para muchos sea una gran ventaja poder comprar dólares, pero no será todo el mundo, sino quienes tengan dinero disponible para hacerlo. De otro tanto, pues quiero contarles que en un seminario internacional organizado por la ANIF y el Fondo Nacional de Garantías, pretendía responder a la siguiente pregunta: ¿continuará la reactivación empresarial? ¿El crédito y las garantías lo confirmarán? Esto pues muy interesante, porque lo que ellos pretenden es que se acabe el gota a gota. Entonces les cuento que Raúl Buitrago, el presidente del Fondo Nacional de Garantías, nos menciona que Colombia es una de las economías con mayor crecimiento en términos anuales. Dice que Colombia está 10,6%, tomado de la fuente de la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Dice también que el 96% de los créditos con garantías del Fondo Nacional de Garantías fue destinado a las empresas y el 86% del total fue para las MIPYMES. Dice que para incrementar el uso de las garantías se requerirá también de un subsidio de la comisión por parte del gobierno. Esto permitirá acotar el costo de su uso y que más empresas puedan acceder a su financiamiento. Dice que será imperativo avanzar en líneas para primeros créditos a MIPYMES que permitan dinamizar el crecimiento y desarrollo del segmento empresarial, el sector cultural y el sector creativo, que promuevan las actividades económicas naranjas y los créditos educativos muy importantes que permitan ampliar también, desde luego, la cobertura. Y Mauricio Santamaría, muy brevemente, él es de la ANIF, presidente de la ANIF, dice que las MIPYMES son parte fundamental de la economía colombiana, pues las MIPYMES representan más del 99% de las empresas en Colombia y las MIPYMES el 8%. En el empleo, datos bien interesantes, dice que las MIPYMES generan aproximadamente el 79%, en el que el 65% es de las pymes. Esto pues es tomado del Registro Único Empresarial RUES. También dice que se estima que las MIPYMES aportan el 40% del PIB, de los cuales el 35% corresponde a las pymes. En promedio, casi el 30% de las MIPYMES reportaron haber solicitado un crédito al sistema financiero con una tasa de aprobación de entre 54% y el 87%. Dice, muy importante, que los alivios financieros fueron clave para la supervivencia de las empresas y recomiendan, entre otros, generar condiciones de garantía de mayor favorabilidad que las del portafolio tradicional, o sea, los bancos. También recomiendan no cambiar la legislación financiera existente en función del riesgo. También recomiendan extender programas para incentivar mecanismos novedosos de financiación y alternativas de crédito informal. Dice también que las garantías demostraron ser un poderoso instrumento de reactivación y que es necesario mayor divulgación de estas garantías y todos sus beneficios. El uso de plataformas digitales para optimizar el flujo de información y mejorar los tiempos de respuesta. Y finalmente, que es muy importante crear nuevas estrategias de evaluación del riesgo, propender el acceso a información clara y completa en condiciones crediticias en el mercado. Esto, pues, como les digo, la idea es que se acabe de una buena vez el gota a gota tan peligroso para nuestro país. Ese es el ideal, Jimena, pero no es fácil, eso se demora su tiempo, porque se requiere dos cosas importantes que han venido planteando. De un lado, que ojalá en el futuro podamos estabilizar la tasa de interés. La tiene Japón en menos 10%, otros países la tienen en 0 a 0,25, otros 0,25 a 0,50. En fin, hay diversidad de tasas de referencia. Y recordarle a nuestra audiencia que la tasa de interés de referencia la fija el Banco de la República, o sea, es una tasa
administrativa. En cambio, la tasa de colocación sí es una tasa que obedece a las leyes de oferta y demanda del mercado. Que es una tasa de intermediación. Entonces, ¿qué es la que se gana el intermediario, el sistema financiero por prestar la plata, por trabajarla? El que está en la industria financiera. Está en la industria financiera, exacto. Entonces, como estamos en el sistema de libre empresa y capitalista, pues es natural que la empresa que está haciendo esa labor tenga una rentabilidad. Pero las dos cosas que tienen que compaginarse es eso, o sea, que haya pues una tasa de interés a la baja que estimule el crecimiento económico. Y una vez haya ese crecimiento económico, crece la producción, pues desde luego vamos a tener también una posibilidad de que tengamos una referencia importante a nivel de la tasa de colocación. ¿Sabe qué es lo interesante ahí? Que no sé si muchos no lo han visto. Sí, hay unos que los miran solo desde un ángulo del crédito, pero es que hay otros que no lo han mirado, que es que resulta que hay una industria financiera que hay que sostener y eso se sostiene es con buenas políticas. Me explico, vuelvo y repito. Si Colombia es un país que viene teniendo un juicio en pagar la deuda y en controlar la inflación y en subir la tasa, pues vienen grandes capitales a coger a Colombia como industria financiera. Y eso es positivo, eso nos ayuda a equilibrar balanza. Y es que hay otra cosa que hay que recordar. Para nosotros era un escándalo tener un dólar a 4.000 pesos, eso no era normal y eso no es inteligente ni sabio. ¿Por qué? Si Colombia tuviera una oferta exportadora, si fuéramos más exportadores que importadores, eso sería una maravilla, cosa que hace China, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un aparato productivo caído, importamos más de lo que exportamos y no controlamos la inflación y no controlamos la masa monetaria, pues nos llega a pasar algo parecido a lo de Venezuela, que se queda sin industria porque se acaba la competitividad. Y hay otra cosa, yo voy más al tema, como hacen muchos economistas, al tema de ir a analizar el tributo. Hay países que tenían el impuesto en el 35%, muchos lo bajaron al 15%, otros al 18%, al 20%, otros al 21%. Entonces, ¿por qué no se hablan de esos puntos? Por ejemplo, descuento, caso que hizo Estados Unidos en la administración Trump, que bajó de 35% a 21%. Bajó 14 puntos porcentuales y eso es mucho. O sea, ¿a quién le van a bajar una tasa de interés 14 puntos? En el impuesto se puede hacer. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente Estados Unidos? Empezó a incrementar todos sus valores porque todo el mundo quiso llevar grandes capitales y repatriar grandes capitales a Estados Unidos. No por nada uno de esos años la inversión extranjera directa en Estados Unidos llegó a Estados Unidos a ocupar el puesto número 1. Entonces es interesante porque yo soy de los que como que me voy al tema de libertades económicas. Cuando uno deja que todas las industrias también a través de su competencia puedan generar cosas virtuosas para la economía y para su sector, es una maravilla. Por eso muchos países han llamado a la revisión del gasto, a la revisión estructural de la masa de impuestos, porque hay muchos países que se volvieron rentables, lo repetimos, países como Irlanda, Singapur y otros tienen tasas tributarias muy atractivas del 10 al 15%, y no por nada estos países son atractivos, ocupan de los primeros lugares a nivel mundial, no solo por Producto Interno Bruto, sino también por inversión extranjera directa y también por producción y por tasa de desempleo. Entonces, y estos datos se pueden buscar. O sea, lo interesante de hablar de estas cosas que ya en estos datos no es información meramente especulativa, sino que los números respaldan esta información. Escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá referente a lo que está pasando en la ciudad de la seguridad. Es tan importante la seguridad porque de eso depende la estabilidad, la inversión que puede llegar del exterior, la gente que tiene sus negocios en Colombia, que vienen a Colombia a hacer negocios, pues no van a venir a Bogotá si tenemos una situación como la explosión que se presentó en Ciudad Bolívar con la muerte de 2 niños y pues están redoblando medidas de seguridad importantes. Vamos a escuchar a la alcaldesa, pero siga a ver. Pero un pequeño paréntesis para cerrar el tema de lo que veníamos hablando, y es un tema interesante para los empresarios y para los inversionistas. Se viene temporada de renta fija y se puede estar cambiando de renta variable a renta fija. ¿Por qué? Porque las proyecciones son al alza. Y esto a los oyentes, ¿qué les puede servir? Que es la mejor época para empezar a pensar en abrirse de CDTs de largo plazo. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto de la tasa que se va a devolver otra vez. Entonces, por ejemplo, si la tasa llega a subir al 7 o al 8%, que los oyentes estén escuchando, estén mirando, porque asimismo los bancos van a subir las tasas de captación de los CDTs y de los papeles de depósito a término fijo. Sí, y en la estabilidad económica de la ciudad-región, por eso la ciudad-región tiene importancia para establecer una política de seguridad integral de toda la ciudad-región, además del área metropolitana, establecer una tasa también tributaria muy parecida en los municipios de toda la sabana, porque eso genera también
seguridad en la inversión. No es lo mismo que un municipio ofrezca una tasa de tributación más alta de industria y comercio que otro más barata. Entonces, Eso es lo que se llama la competencia tributaria, y ¿no? competencia desleal, matoneo tributario Matoneo. entre ciudades. Entonces lo que se busca es eso. En esto hay un plan integral de seguridad, vamos a ver si funciona para controlar la entrada y salida de la ciudad de Bogotá y evitar nuevos riesgos de atentados como los que se presentó en Ciudad Bolívar con esta situación que murieron 2 niños. Escuchemos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. El gobierno distrital, la gobernación de Cundinamarca para proteger a la ciudadanía. Aquí estamos unidos, ciudadanía, autoridades locales, regionales y nacionales, protegiendo la vida de nuestros niños, honrando la memoria de Daniel y de Salomé y de los 39 colombianos afectados por el acto criminal y miserable de las disidencias del Frente 33 de las FARC, que le agradezco, señor presidente, han sido declaradas por parte suya el principal objetivo hoy en Colombia. Por sus instrucciones, hoy, señor presidente, se ha elevado de 3.000 a 5.000 millones de pesos la recompensa, pero además se dedicarán, como usted lo anunció, 120 miembros exclusivos de todos los organismos de inteligencia del país para dar con estos criminales y con este delincuente que los comanda, alias John Mechas, donde quiera que se encuentre, para someterlo a la justicia. Agradecerle también, señor presidente, que se hayan dispuesto 20 puestos de control mixto de nuestro ejército y de nuestra policía, adicionales a los 14 que ya tenemos, para custodiar las entradas, salidas y activos estratégicos de Bogotá región. E igualmente todas las demás medidas de incremento de 1.000 policías, un refuerzo muy importante y sustancial que agradecemos profundamente, de diferentes especialidades de la Policía Nacional que estarán trabajando y custodiando y apoyando a nuestra metropolitana de Bogotá y también a la metropolitana de La Sabana de aquí hasta junio, que se va a realizar el certamen electoral. Aquí estamos unidos, condenando, combatiendo y confrontando el terrorismo criminal, porque no vamos a permitir que se tome la vida de un solo colombiano más, y uniendo todos los esfuerzos necesarios, locales, regionales y nacionales, para someterlos ante la justicia, para honrar con unidad, con resultados, con sometimiento a la justicia a los niños que fueron afectados. Que este evento doloroso no se vuelva a presentar ni en Bogotá ni en ninguna región de Colombia, y que por el contrario nos convoque a la unidad y en ningún caso se preste para dividir a los colombianos, para dividir a los bogotanos y para ningún tipo de manipulación política o electoral en el actual certamen que vive el país, y que todos estamos comprometidos a realizar de manera tranquila e imparcial. Y en esta misma dirección escuchemos al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, pues haciendo un llamado también a la integración de la región, de los municipios de Cundinamarca, de Bogotá, para establecer una gran unidad de trabajo frente a la inseguridad que se está presentando y a los riesgos que se pueden dar si no se une toda la región y se establecen políticas muy comunes para mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad integral de esta región. De la policía como región metropolitana y como policía metropolitana de Soacha. No tener fronteras para combatir el delito es lo que nos permite haber mejorado indicadores no solo en Bogotá, sino en el departamento de Cundinamarca con ocasión de la creación del Comando de Policía Metropolitano. Los municipios más grandes del departamento, todos, tienen una disminución en los indicadores de delincuencia, sin descuidar a los demás municipios del departamento, y por eso 88 municipios tienen 0 homicidios en lo que va corrido de este año en el departamento de Cundinamarca, gracias al aumento del pie de fuerza que llegó al departamento para priorizar a los municipios más grandes de la Sabana y a la ciudad de Soacha, particularmente con un comando digno de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, y que demuestra con su voluntad, señor presidente, que no era un capricho de los soachunos, sino que con la reducción en los índices delincuenciales se evidencia que era una necesidad. Y por supuesto, agradecer la importancia de trabajar en operativos en los ingresos y salidas del departamento y de Bogotá, porque lo
lo que le duele a Bogotá, le duele al departamento de Cundinamarca, y muchas de las acciones delictivas tienen tránsito en nuestro departamento, y por eso la importancia de tener estos puntos estratégicos, no solo en los ingresos a la capital, sino también en municipios del siguiente anillo, donde también se pueden estar generando diferentes actividades, y reconocer el trabajo de la policía y del ejército por instrucción suya ante la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, con la presencia en 7 municipios de la provincia del Sumapaz, que nos han permitido tener tranquilidad no solo para todos los cundinamarqueses, sino particularmente para los habitantes de esos municipios de la provincia del Sumapaz, de la no presencia de grupos armados. Es la articulación de Cundinamarca, Bogotá, para establecer un anillo de seguridad que le permita a esta región seguir trabajando, porque este atentado que se presentó en Ciudad Bolívar, que está sustentado por la disidencia de la FARC, que fueron los actores que trabajaron este tema del atentado, que realmente... ¿Qué fines podría tener ese atentado? No, es desestabilizador y realmente es complejo porque... Claro, es desestabilizador, se sabe, pero ¿cuál sería ese fin? No, es complejo adivinarlo, realmente son ellos y nada más que ellos, el grupo de disidencia. Claro, de la obviamente FARC. Lo que quieren es afectar en algo las elecciones. Sí, pueden incidir. Pero obviamente esto ¿qué sería lo que afectaría? Que la gente se sienta temerosa para que voten por quién. No, y el primer factor es miedo, ¿no? Realmente... Claro, precisamente. ¿Pero qué se busca con ese miedo? La gente se repliegue, que la gente disminuya sus actividades, que las personas no puedan transitar libremente, que para salir a la calle pues se tomen riesgos, en fin, y que los niños y los jóvenes y los adultos mayores no puedan transitar por las calles de Colombia. En este caso, el que más pierde es el país, porque esto a nivel internacional, eso pues cómo nos hace quedar, ¿no? O sea, eso califica precisamente la seguridad jurídica, el riesgo de inversión y sobre todo el tema de elecciones que se viene generan más nerviosismo todavía, ¿no? Exactamente. Miramos, por ejemplo, el cierre hoy del dólar, lo revisamos, último precio en el mercado, 3.773 pesos, subiendo hoy o rebotando el 0.14%. ¿Por qué decimos corrigiendo? Porque es que se viene en una tendencia caída. La gráfica que nos está mostrando que está en un canal ya lateral entre los 1.830 y entre los 1.730. Y que nos quiere mostrar también que viene en una tercera montaña de caída. Puede que rompa este otro nivel de los 3.700 y seguimos con esa senda bajista. Ojalá que los precios del petróleo no se caigan tanto. Estamos recordando que, por ejemplo, en el caso del crudo WTI ya está cercano a los $100, pero en el que más nos importa a nosotros, que es el crudo Brent, lo vemos hoy en los $106.78. Recordemos que hoy está subiendo levemente el 0.28%. Y en el caso del WTI está cayendo fuerte el 6.12% a la baja a los $101.22. Sí, realmente en el mes de febrero una tasa de desempleo que nos entregó esta semana el DANE 12,9%, sigue siendo preocupante la tasa de desempleo sin lugar a duda, y esto pues debe ser la preocupación no solamente del gobierno, sino el Banco de la República. En el futuro yo estoy muy optimista que se reformará este artículo 373 de la Constitución para que el Banco de la República también incluya dentro de sus responsabilidades la tasa de desempleo. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el Control Master el ingeniero Luis Daza. Muy buen día para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.